tomado café, ahora con un poco más de pilas. Les cuento que vamos a tener durante 2 horas o en los minutos que nos quedan hasta la hora que estaba prevista de finalizar, la mesa temática 3, que va a ser sobre la culturalización de la extensión. A mí me dieron una propuesta tentativa de orden de oradores, en principio la voy a respetar salvo que hay algo distinto. Y bueno, para iniciar, bueno, yo ya les comenté a los oradores, les comento para los demás, que está previsto que hablen durante 10 minutos para que podamos tener al final un espacio de intercambio y debate entre todos los presentadores y también entre los asistentes. Entonces, en primer lugar, voy a presentar el trabajo que se denomina Proyecto Estudiantil, Talleres de Ciencias en Escuelas de Malvin Norte, que lo van a estar presentando Ania Gómez, Carolina Lobato, Gabriel Lobato, Sebastián Tito, que son todos estudiantes, ¿verdad?, de la Facultad de Ciencias. Adelante. Bien. Bueno, gracias por la presentación. Hoy les vamos a compartir nuestra experiencia y algunas apreciaciones respecto a este proyecto que desarrollamos, Talleres de Ciencia en la Escuela 268 Malvin. Bueno, primeramente mencionar que en los últimos años en la Facultad de Ciencias las prácticas de extensión han adquirido un mayor protagonismo en la formación de investigadores y cada vez más carreras de grado promueven el desarrollo de actividades de enseñanza sostenidas sobre la base de la extensión universitaria por parte de estudiantes, fomentando la formación en el ámbito académico de investigación, a la vez que la integración de la comunidad universitaria en su entorno sociocultural. Particularmente en lo que respecta a la licenciatura en Ciencias Biológicas, en su plan de estudio se ha vuelto de carácter obligatorio desde 2017 el haber contado con alguna experiencia en actividades de extensión. No obstante, esta oferta ha resultado algo escasa y en ocasiones proviene de otros servicios del ODELAR, cuyos objetivos pueden desapegarse un poco de un enfoque que esté más directamente vinculado con las ciencias y por tanto puede resultar poco atractiva para estudiantes de nuestro servicio. Bien, a lo largo de los años han sido varias las propuestas estudiantiles de extensión, pero estas han sido llevadas a cabo en forma puntual y no continuadas en el tiempo. En este sentido, el grupo Pica por Todos cuenta un antecedente muy importante, siendo uno de los primeros proyectos estudiantiles que fueron llevados a cabo durante varios años, desde 2002 a 2007, y comprendió un primer intento de sistematizar una experiencia de extensión en facultad. Este grupo partió realizando actividades lúdicas para niños del barrio y con el tiempo fue transmutando, siempre trabajando en conjunto con maestros y maestras de las escuelas del barrio y apoyando por medio de talleres que compartieron contenido científico. Y continuando en este trayecto de sistematización de experiencias de extensión, la Plataforma Educativa de Ciencias en Malvin Norte surgió en 2016 con el cometido de fortalecer el vínculo entre la facultad y el barrio mediante la generación de espacios colaborativos de planificación conjunta entre docentes de primaria y docentes universitarios. Su principal objetivo fue incentivar el interés por las ciencias naturales exactas, así promoviendo la generación de herramientas para abordar estas disciplinas en el aula. Y tanto la plataforma educativa como otros espacios de extensión universitaria son de suma importancia tanto para los estudiantes, quienes adquirimos habilidades de trabajo inter y transdisciplinario y nos involucramos más con ciertas problemáticas sociales, como para la comunidad a la cual se le ofrece una oportunidad para acercarse a la ciencia mediante diferentes formas de aprendizaje. Entonces le presentamos hoy un proyecto que fue concebido, llevado a cabo por nosotros, junto a otros compañeros más, todos estudiantes de biología, con el respaldo de la unidad de extensión y en el marco de la plataforma educativa, y que constó de 2 instancias con objetivos específicos en cada caso. Primeramente, se desarrollaron talleres de ciencia con escolares, siendo el hilo conductor la crisis ecológica actual, y a lo que se apostó fue a
tener intercambios y pensar en formas de mejorar el vínculo entre el ser humano y el medio ambiente. Y con todo esto también aspiramos a adquirir métodos pedagógicos que nos resultaran enriquecedores a nosotros, tanto profesional como personalmente también. Y una vez concretados estos objetivos, pasamos a una segunda etapa del proyecto en la cual apostamos al mantenimiento en el tiempo de estas actividades, y los estudiantes que en primera instancia desarrollamos el proyecto adoptamos ahora un rol de tutores pares para otros grupos estudiantiles que quisieran continuar con las actividades. Bueno, hablar un poquito de la metodología, un poco de la línea de tiempo como fue dándose. A fines de 2019 fue que escribimos y presentamos un proyecto en la Comisión de Carrera de la Unidad de Extensión, que bueno, fue aprobado. Y la unidad de extensión nos hizo el nexo con la escuela para poder conocer a la maestra y la directora que era en ese momento. Y bueno, convenimos en trabajar con dos grupos de sexto año, alrededor de unos 50 niños entre 11 y 12 años. Pero en 2020, cuando íbamos a empezar con los talleres presenciales, se vino la pandemia y tal. Recién cuando por agosto, septiembre fue que empezamos, antes tuvimos un primer contacto con los niños estando en pandemia, mandándoles una especie de formularios y encuestas para conocerlos un poco sobre cuáles cosas les gustaban, cuáles no. Entonces conocer un poco las inquietudes y armar talleres un poco para que fueran más atractivos para ellos. Luego, como les decía, en agosto-septiembre fue que empezamos los talleres presenciales finalmente, y sobre diciembre fue que terminamos con los talleres presenciales. Luego en 2021 fue que escribimos el informe final y la Comisión de Carrera aprobó y se pudo acreditizar el proyecto. Resultados, bueno, en cuanto a resultados, los talleres en sí, tuvimos que elaborar pila de material que quedó de uso libre, juegos, gráficas, compartimos material, ahí son fósiles que les gustó pila de los chiquilines. Bueno, obviamente importantísimo que los niños fueran partícipes y que fueran protagonistas, ellos como nosotros, en este proyecto, donde bueno, lo que se buscaba principalmente era justamente esa relación bidireccional y el mismo plano, donde el conocimiento que se fuera generando fuera en ambos sentidos, ¿no? Bueno, más juegos y maquetas. Y esta foto para terminar, que fue una de las cosas que hicimos también, que creo que todavía sigue pegado, que es un perezoso gigante de tamaño real. Perdón. Las bitácoras que usamos, donde registramos todo lo que iba pasando en cuanto al proyecto, la nuestra y la que usaron los niños, que le dimos una a cada uno también. Y acá hay una foto de cómo los niños iban en sus bitácoras trabajando y generando un montón de cosas. Bueno, en la segunda gran etapa de todo este proyecto empezó con, como les comentaba Alceo, con la aprobación y la acreditación por parte de la comisión. Y después, como queríamos que los talleres se mantengan en el tiempo y no sean solamente actividades puntuales, formamos un programa de tutorías en el que recibimos a dos grupos de estudiantes de la Facultad de Ciencias Biológicas y algunos de Bioquímica, y hicieron talleres más o menos en un formato similar al de nosotros, en la misma escuela, con grupos de quinto y de sexto. Bueno, con los dos grupos tuvimos distintos intercambios y distintas experiencias, pero bueno, formaron la base y nos dio el impulso como para generar una sistematización de este tipo de actividades. En esta última etapa, digamos, estamos todavía trabajando y mejorándola, pero bueno, vamos a llegar a eso. Con respecto a las tutorías, las cosas que hicimos más o menos como tutores fue, bueno, les aportamos material y herramientas didácticas, los mantuvimos en comunicación con la unidad de extensión, los apoyamos con el proceso de creditización, asistimos a algunos talleres que mantuvieron en la escuela, y periódicamente nos reuníamos por Zoom para evacuar dudas, para que nos contaran su progreso y términos de los escolares. Y más que nada abrimos un espacio de reflexión y discusión sobre cómo abordar la extensión en una aula escolar, porque entendemos que no es una tarea muy fácil para estudiantes de licenciatura que a veces no tienen ninguna experiencia o experiencia escasa en extensión. Y bueno, queríamos compartir nuestra experiencia y notamos un cambio positivo en ellos y principalmente también en nosotros, que
teniendo esas dos etapas distintas, atravesamos esas dos etapas, bueno, evolucionamos bastante en esta área. Y bueno, algunas conclusiones finales y reflexiones que queremos compartirles. Bueno, notamos que el acercamiento a la ciencia en edades tempranas y desde otra perspectiva logró cultivar en los escolares un pensamiento crítico y creativo. Bueno, tal como decía mi compañera antes, que una de las cosas principales que nosotros notamos en el proceso todo el proceso desde que iniciamos es de entender a la extensión no solamente como una transmisión de un conocimiento o un concepto dado, sino de despertar inquietudes y brindar elementos o herramientas para responder preguntas o incluso identificar interrogantes de parte de todos los actores involucrados. Y fue nuestro objetivo y es nuestro objetivo poder transmitir esa noción de la extensión a futuros estudiantes de la facultad y en este proceso nosotros como que afianzamos el compromiso que sentimos con la sociedad y con los futuros estudiantes de ciencias. Y bueno, en ese sentido nosotros consideramos que existan experiencias positivas y exitosas de este tipo de actividades es algo súper importante para generar como un interés más grande de parte de los estudiantes en involucrarse en esto y bueno, en ese sentido nosotros estamos este año continuando con estas tutorías buscando institucionalizar este tipo de actividades, que se sumen más docentes y más estudiantes, con el fin último de lograr que la extensión no sea vista como una obligación dentro de la carrera, como créditos obligatorios para graduarse o para que aparezcan en el currículum, sino como realmente un pilar fundamental en la labor de los investigadores y los científicos. Sí. Muchas gracias a los cuatro. Les propongo ir registrando las preguntas y las dejamos para el final. ¿Os parece? Gracias. A ustedes, gracias. Bueno, voy a dar lugar a la segunda presentación que va a ser a cargo de Elena Fonseca, que es docente del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias, con la presentación que se llama Plataforma Educativa de Ciencias en Malvin Norte, sumando miradas, aprendiendo geografía usando los dispositivos de Ceiba. Adelante. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a participar. La idea era compartir un poco la experiencia y más al final pensar un poco los desafíos, las reflexiones en el tema de la curricularización. A plataforma educativa nosotros participamos, somos un grupo de 4 docentes, somos biólogos y biógrafos básicamente, y nosotros trabajamos en 2 escolas, en 2 ediciones de la plataforma, con el tema de la geografía, con enfoque principalmente na utilização das TICs, que eles ganham, dos próprios chiquilinos que ganhavam na CEBAL, usando seus próprios dispositivos para trabalhar um pouco os conceitos e mesclar um pouco o conteúdo de uma visão mais crítica, por assim dizer, de só utilizar do Google Maps para julgar. E nada, essa era um pouco a inquietude que apostamos, perdão. Essas foram as 2 escolas que participamos. Um pouco da síntese da proposta. A proposta se convenia em 3 talleres. Ou seja, o primeiro semestre tinha toda a parte teórica da plataforma. Depois os estudantes elegiam, não, em que módulo que se sentiam, que queriam mais profundizar. E nessa experiência, nos 2 anos, tivemos estudantes de geografia, de geografia e de biologia. De geografia quase não participou da extensão, infelizmente, então era muito acotado o universo. A maior parte do tema que eles elegiam, además, eram em outras áreas, o que está bueno, porque como o tema em si, o título era geografia, já em si colocava uma barreira para os estudantes da lição, creio. Não fomos muito felizes na hora de poner o nome, por assim dizer.
Pero todos os que participaram me gostaram muito da experiência e aprenderam um montão. Ou seja, o foco em si não era só abordar a geografia, era trabalhar um pouco o sistema das tecnologias em prol de um uso consciente, racional e crítico de lo que se pode utilizar. Assim que o Sumando Miradas foi uma experiência de 3 talleres, onde se parte primeiro inicialmente de uma questão subjetiva, dos mapas perceptivos, o mapa mental, para ser aplicado com os chiquilines, mas uma parte também era aplicada com os estudantes acá de faculdade. Porque a ideia era ver como se percebia o bairro, trabalhar dentro do conceito do que é o bairro, do que é o lugar de pertenência, para identificar outras problemáticas e incorporando o uso da tecnologia em base a um conceito primário, por assim dizer. No segundo taller, a proposta era profundizar, ou seja, sair do mapa perceptivo e ir sistematizando, ou seja, ir fazendo questões metódicas e agregando informação. Então, eles tinham uma ficha de campo que faziam, eles eram os investigadores, e também sacar um pouco do estereotipo da ciência, que somos cientistas e que fazemos apenas em mirar no microscópio ou não, ou toda essa questão de que tem muitos estereotipos em relação do que é a ciência. E essa era uma primeira questão também a tentar ultrapassar. Todos somos cientistas, todos fazemos ciência o tempo todo em determinadas questões. E na segunda tarefa já começávamos a incorporar as ferramentas digitais, ou seja, mapas satelitais, voo de drone, mostrávamos algumas coisas que fazíamos e que teríamos os materiais para incorporarmos a tecnologia. E no terceiro tarefa, o que se fazia já era um mapa coletivo. Sair primeiro da percepção individual, passar pelas tecnologias e fazer algo em conjunto, que era um mapa coletivo dos próprios estudantes, por assim dizer. Uma coisa que capaz que é muito interessante retornar, mas já de explicar, que não vou fazê-lo, é que na hora de dibujar o mapa perceptivo do tema do bairro, qual é o bairro, qual é o bairro Malvin Norte, saíam coisas muito similares, tanto para os estudantes da faculdade como para os chiquilines de 4 anos. Ou seja, a imagem e a representação cartográfica era muito parecida, muito similar, porque há hitos em comum. O recorrido, não? O tema da pertenência e do que se visualiza. Uma das coisas que saiu muito interessante por parte dos estudantes, dos niños e niñas, era principalmente o tema da faculdade como um castillo. Literalmente desenhava um castillo e ao perguntar era isso, era algo que era muito gracioso, porque realmente era isso para eles, era um castillo. E aí começávamos a perguntar e a jogar com eles o que fazíamos nesse castillo. E no caso dos estudantes de acá, da faculdade, era nada, não? Era uma corrida de ônibus, assim, levavam na parada tal, passam para cá, dentro para cá. Então o traçado era totalmente recorrido que o ônibus até aí chegou e daí não ensaio. Esse era o primeiro taller, então era exatamente isso, lugar com a percepção e já identificando o tema do conceito de lugar, do que é um bairro, do que representa. E aí deixávamos indícios para os maestros seguir trabalhando, porque nossa participação era muito acotada. Por exemplo, o tema de por que vou por acá ou não vou por acá, o que representa esses lugares que não me gustam, ou que me gustam, por que me gustam. E isso saía recorrente. E no final desse primeiro taller, deixávamos uma ficha de campo que chamávamos, era uma tarefa que eles tinham que fazer com os cebalistas, e cambiou de um ano para outro, porque fomos agregando coisas na informação, que também era uma questão construída com a maestra. Então, aquilo que as maestras estavam trabalhando em seu momento, nos pediam para profundizar em determinadas questões, não? Então, o que me gusta, o que não me gusta, passou também a identificar por que me gusta, por que não me gusta, que lugares vou sacar foto. E aí eles tinham isso. A primeira coisa era sistematizar a informação. Isso é o método científico. Que fazemos, primeiro miramos, passamos do que percebemos a sistematizar a informação e a mirar de outra forma. Essa é um pouco a ideia que estava sempre trabalhando com eles. Então, eles saíam com a cebalista, sacavam fotos, subiam fotos, tentavam referenciar onde estavam essas fotos, o que era muito interessante. No segundo taller,
recaudávamos essas fichas de campo que eles faziam e passávamos a incorporar esse lugar que te gusta e que não te gusta, vamos a mirar de outro ângulo. E aí entrávamos na Sevalisna do Territorializar, que é dentro da plataforma eles têm acesso ao Google Maps, e aí começávamos a mirar, através da imagem satelital e do Street View, o que é que me gusta e que não me gusta, por que me gusta e por que não me gusta. E aí sim, lhe fazia um sentido a ferramenta que eles usavam de forma automática no telefone, não? Que para eles, eu vou para a casa de aula e não sei onde é e me pongo. Mas por que às vezes isso? Para que às vezes isso? Tem que ter uma intencionalidade. O uso da informação e da tecnologia tem uma intencionalidade. E você pode usar para muitas coisas. E aí jogávamos pela escala, mostrávamos voos aéreos que fazíamos em distintos lugares. Já teníamos modelos também 3D, que você estava trabalhando em Ribeira, mostrávamos como exemplo. 2 minutos, vou tentar. E o último taller era isso, a construção cartográfica de que é nosso bairro, em base à percepção da divisão do que eles consideravam seu próprio bairro, ampliando para os recorridos de área e construímos em coletivo. Levávamos aí, trabalhávamos tudo que é questão cartográfica, não? Escala, legenda, título, tudo o que tem que ter orientação, e se construía, eles mesmos faziam sua própria construção de seu mapa. E ao final do taller, era o CR que tinha, era na feira que se fazia cá, feira da Sierra, onde na apropriação foi diferente de acordo com a edição. No segundo ano, quando a maestra se involucrou muito mais, propus outra coisa, además de exponer o que se fizeram, eles faziam com que os que foram visitando a eles fizessem o recorrido, os outros ninhos que vieram das outras escolas participassem na construção desse mapa. Então eles queriam fazer um mapa mais ampliado, e aí foi toda uma temática. Nada, tentando resumir, que não sei se fui muito clara, está muito pouco tempo, é a partir, a nível de lo que nós outros enfocamos, é a partir de conceitos, não? Do indivíduo, do subjetivo, do que é mapa perceptivo, incorporando a questão simbólica, o método de la mirada sistemática, de volver a mirar o mesmo objeto, pero de distintas formas, e terminar com o tema coletivo de apropriação. Em último minuto que me queda. Tentar fazer as reflexões era um pouco isso, nada. Nos serviu muito os trazer as 2 edições, porque era isso, era mostrar para os estudantes que na verdade não precisavam venir de geografia para tentar aproximar-se e a problematizar questões que sim são um enfoque às vezes geográfico, pelo que as outras disciplinas, pelo contrário, foi um grande aporte que tiveram. Eles fizeram manuais para poder jogar com os estudantes com Google Maps. O outro foi a necessidade de transcender um pouco apenas a escala de Novo Norte. Para isso, o que hicimos foi tentar reproduzir os talleres como uma ferramenta didática em, por exemplo, todo o que é escola de verão de Plano Ceibado, formação de formadores, ou seja, que os docentes que estavam participando dessa formação também tivessem uma ferramenta para produzir e reproduzir e dialogar com eles como se construiria essa ferramenta. Então foi retroalimentando de muitas formas e de muitas maneiras. Qualquer dúvida, tá? Muchas gracias, Aline. Me surgen 2 comentarios. El primero tiene que ver con que los tiempos me fueron impuestos. Para que no maten el mensajero. Claro, soy una simple mensajera, no. Y lo otro que sí me parece importante, que a raíz de la conferencia inicial y de estas 2 presentaciones, noto como que hay términos, si bien las experiencias han venido siendo muy variadas, hay términos que se empiezan a repetir, ¿no? Como extensión crítica o algunas otras, como la implementación de talleres que bueno, vamos a ver cómo siguen las presentaciones. Voy a dar lugar a la tercera presentación, que va a estar a cargo de Patricia Ibarne, que es la coordinadora de la Unidad de Extensión de la Facultad de Ciencias, y su ponencia se titula Curricularización de la Extensión a partir de problemas complejos del territorio. Bueno, muchas gracias. Me puedo ir pasando de acá. Creo que voy a tomarme un segundo. Que
Creo que no presentamos a Lucía. Quiero presentar a Lucía, por favor. Esto no cuenta. Lucía es la coordinadora de la unidad de enseñanza de la facultad y accedió muy amablemente a acompañarnos en este espacio. Y lo otro que fuimos peleadores con el tiempo, pero es porque queremos dejar hacia el final las preguntas, pueden ir tomando nota y tomando apuntes y reflexionamos al final. Ahora sí, que me tienen que ayudar con el tiempo, por favor. La idea nuestra, que es una ponencia conjunta con el equipo de la unidad, era contar un poquito algunas lógicas que estamos tratando de ensayar desde hace algún tiempo desde la unidad de extensión para poder hacer aportes hacia la curricularización de la extensión en el servicio. Nosotros tenemos algunos antecedentes. Tenemos la ventaja de ser un equipo que hace varios años que trabajamos juntos. Y hemos podido estudiar, analizar antecedentes de la unidad, lo que legamos de las unidades anteriores. Y lo que vimos en el análisis de documentos y de algunas experiencias previas que habían, es que realmente habían escasas experiencias donde estudiantes y docentes se involucraran en el diagnóstico y búsqueda de soluciones de forma conjunta con diferentes actores, ¿no? Y que eso permitiese poder desarrollar unidades curriculares o procesos que se fueran curricularizando. Hay procesos puntuales enmarcados en algunos proyectos o las diferentes propuestas que se venían desarrollando, capaz que estoy hablando de los últimos 10 años, desde que existe la unidad, asociadas a las propias actividades de la unidad o propuestas que iba desarrollando la unidad. También nos pasa, nosotros tenemos una presencia territorial en Malvin Norte bastante importante, hay espacios interinstitucionales que nosotros representamos en la facultad, entonces tenemos un vínculo muy fuerte con diferentes espacios y actores, y además se sumaba a eso una nueva ordenanza de grado que hacía e hizo que se fueran actualizando los planes de estudio. Al día de todos los planes de estudio de la facultad se han actualizado y en casi todos aparece esto que traían los compañeros de la primera ponencia, una obligatoriedad en generar créditos de extensión. Y poca oferta, llegamos a tener un cuello de botella en el 2019 con una oferta que no llegó a cubrir la demanda que teníamos ese año. Entonces, conjugando estas cosas, nosotros empezamos a pensar en programas y uno de ellos es el programa de desarrollo territorial en Malvin Norte, que lo que hace es tratar de hacer converger dos líneas de trabajo que se fueron presentando también en diferentes momentos y diferentes formas en la unidad o en el servicio. Una de ellas, por un lado, el tema de los residuos sólidos urbanos, un problema ambiental muy grave y grande en el territorio, y por otro lado, las huertas comunitarias, escolares, la huerta en la facultad de diferentes formas existe hace como 20 años. Entonces se fueron como acercando esos dos ejes y nosotros hace unos 3 años le empezamos a llamar y a pensar en este sentido de programa de desarrollo territorial con estos dos ejes de trabajo. Y uno de ellos, que nace con más fuerza, pero hay antecedentes previos, es el del tema de los residuos en Malvin Norte. Del 2016 y el 2018 logramos hacer un análisis bastante interesante. Fue un análisis interdisciplinario que contó con la presencia o el aporte de las voces de más de 60 personas, entre académicos y agentes territoriales. Un proceso bastante interesante que no lo voy a describir, pero si quieren hay incluso artículos publicados, que nos permitió tener un abanico bastante interesante de posibles abordajes de la problemática en diferentes niveles, escalas, actores, y empezamos a aportar desde procesos curriculares de diferentes formas. Al día de hoy hemos tenido diferentes tipos de recorridos en esa línea de trabajo, donde han aparecido espacios de formación integral que traen la problemática, habemos quienes hemos integrado esto en nuestros estudios de posgrados. Han habido diferentes tipos de proyectos estudiantiles, hay en este momento 2 en curso que están tratando de abordar desde algún lugar la problemática de los residuos en el barrio. Casi todos esos procesos han sido curricularizados de alguna forma. No todos esos procesos son curricularizados como cursos, que es una de las cosas que discutimos bastante, esta idea de unidad curricular que nos permite tener otras formas, no necesariamente el curso convencional, que se puede curricularizar.
Y por el otro lado, el eje de la huerta, que tiene puntos en común con el anterior, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los residuos orgánicos, tiene que ver con una compostera, entonces ahí hay un puente bastante interesante, nos ha permitido también desarrollar diferentes tipos de procesos, tanto curriculares como no curriculares, ¿no? Pero son procesos que se retroalimentan de forma, interaccionan ahí de una forma bastante interesante. Y ahí está la huerta como una herramienta para aprendizajes colectivos, ¿no? La naturaleza, como decimos nosotros, el espacio del aula es la huerta. Y vivimos la huerta como una herramienta para desarrollar diferentes tipos de experiencias. Entonces, en el marco de los procesos que se van desarrollando en la huerta, acá es un poquito más cercano en el tiempo, desde el 2019 estamos trabajando con esta lógica en la huerta, también han habido diferentes momentos, diferentes espacios de formación integral que se articulan o que llevan su práctica a la huerta, y hoy en este caso, por ejemplo, hay, hoy está en este momento uno que nuclea 6 servicios, ¿no? De FIDI, de soberanía alimentaria, nuclea 6 servicios que tienen un espacio de práctica en esta huerta y en otros territorios. Y esta es como la lógica de trabajo que tenemos. En esos espacios, con esas dos líneas de trabajo en este territorio, aparecen diferentes tipos de propuestas, muchas de ellas se han podido curricularizar con diferentes mecanismos. Con la licenciatura en biología hemos podido desarrollar bastante algunos instrumentos que nos permiten curricularizar otras cosas que no sean un EFI o un curso. Con otras vamos en conversaciones un poco más lentas. Y nosotros apostamos a esto, a tener, nos preocupan dos cosas: la posibilidad de curricularizar, la posibilidad de que esto forme parte de las trayectorias de enseñanza de nuestros estudiantes, pero también a través de esto, y traigo lo que levantaba recién Lucía, desde un enfoque de extensión crítica, ¿no? Queremos hacer esto para transformar realidades que hay en el barrio. Entonces pensamos en este enfoque en red que nos permite interactuar entre los diferentes procesos que se dan en el barrio, que sea con un enfoque sistémico, territorial, con perspectiva de género y de derechos humanos. Y pensamos las acciones como en dos tiempos, ¿no? Pensamos para que sean transformadoras, que haya algo que nos pone una meta de largo plazo, y vamos dando pequeños pasos de dispositivos más cortos que nos permiten llegar a algunos lugares, o intentamos que nos lleguen a algunos lugares. Entonces, como reflexiones finales, pensamos que se pueden hacer valiosos aportes de las ciencias naturales exactas para este tipo de problemas complejos. El abordaje y fortalecimiento de los procesos en curso nos permite a la vez detectar, diagnosticar y responder a diferentes problemáticas aportando la apropiación de la ciencia, que es uno de los intereses y uno de los focos de una facultad de ciencias. Y nos parece relevante tener en cuenta que el tiempo de permanencia de los equipos en territorio es clave para desarrollar una plataforma donde poder integrar estas prácticas estudiantiles. No somos los docentes quienes sostenemos la historia y esos procesos en el territorio. Que bueno, a veces no sé si se ve. No sé si me pasé mucho tiempo. Muchas gracias, Esto es un reto personal. Bueno, ahora vamos a dar lugar a la cuarta ponencia, que va a estar a cargo de Laura Busone, que es docente de la Unidad de Extensión de Facultad de Ciencias. Trabajo en conjunto con Ana Laura López, por acá está también Sofía, está Joaquín y Bati y las otras también. Bien. El trabajo, la ponencia se denomina Arte, Sociedad, Naturaleza, distintos escenarios de la curricularización. Bien, bueno, primero que nada, esta ponencia y lo que les voy a contar va bastante de la mano y como en paralelo a un poco lo que les contaba Pati antes, entonces capaz que algunas cosas las ven un poco cruzadas, pero porque también son cruzadas, porque han estado corriendo en paralelo. Entonces, como para empezar, la plataforma integral de procesos tiene como, se crea así, pero tiene como bastantes antecedentes y capaz como poner un poco de contexto a esto. Empezar contando esto que es la experiencia con calendarios de caballos,
que la experiencia con calendarios de caballos fue un EFI que se desarrolló, un espacio de formación integral que se desarrolló para ir llegando a eso, pero que también tiene otro antecedente que es, por un lado, esto que está acá, que fue un proyecto, CLAS significa, bueno, el sigla en inglés no me acuerdo, pero es estudio certificado en capas, o algo de eso, análisis causal en capas, que buscó como ver la problemática de residuos en varias capas de profundidad. Entonces, lo que un poco contaba Pati hoy. Entonces, en ese estudio también empezamos a interaccionar con Ana Laura, que viene desde las artes. Desde ese diálogo y después también por otra vía, desde el diálogo que ya estaban teniendo Facultad Veterinaria y La Bombonera, que en las mesas pasadas ya estuvieron contando un poco, entonces no voy a volver a contar tanto, pero el vínculo que ellos tienen es a través de la Policlínica de los Caballos en el Buximerino. Entre el diálogo de todos estos actores y todas estas trayectorias es que empezamos a pensar, se empiezan a pensar, en realidad en ese momento yo no estaba involucrada personalmente, pero sí a través del equipo de la unidad, en crear este EFI que busque profundizar un poco en ese vínculo de la naturaleza, en particular los animales, la sociedad y atravesado por el arte. Entonces, esto se materializa un poco trabajando en conjunto con clasificadores y clasificadoras sobre cómo es el vínculo, en particular con los caballos que usan. Problematizando un poco, también está esto de, muchas veces se ven a los caballos de los clasificadores como un poco capaz maltratados o que son cuidados de cierta forma, y hay muchas miradas diversas que se pueden tener sobre eso. Pero entonces como un primer paso era, bueno, ¿cómo realmente se ven? ¿Cuál es la afectividad que hay sobre eso? ¿Qué relatos hay de las personas, las familias que están con esos caballos? ¿Qué afectividad representan con ellos? Entonces se desarrolló todo un trabajo que como centro tenía el dibujo, pero a través del dibujo buscando como dialogar, ir al diálogo, ir hacia esos relatos, recuperarlos y también para poder compartirlos entre ellos y ellas y hacia los demás. Un poco también todo lo que se hablaba antes. Entonces, de todo este proceso surge como producto principal, se podría decir, este calendario que ayer contaban un poco más Ana Laura y Joaquín, que tuvo sus 2 ediciones en 2020 y en 2021, que adentro, no sé, creo que no tenemos una copia, pero ahí dentro hay muchos dibujos de animales y además de los dibujos están los relatos. Que se vendieron y estuvieron como financiando cosas para poder hacer trámites de los. Si alguien quiere comprar, queda alguna copia, parte del trabajo. Es parte del trabajo. Como otro de los productos o de los resultados que va teniendo esto que es muy procesual, es la conformación de esta plataforma integral de procesos, naturaleza, sociedad de arte. Esta plataforma se concibe primero que nada como conformada por personas de diferentes disciplinas o de varias voces. Hay gente de las disciplinas que se conformaban originalmente, que estaba arte, Facultad Veterinaria, Facultad de Ciencias, la FIC, también estaba gente de La Bombonera. Y en primer lugar es eso, como un continuar en comunicación para seguir en contacto y de alguna forma como un estado como para que no se caiga como lo que se estaba haciendo, como una continuidad también, y también como un momento para seguir pensando. Entonces, esta plataforma integral de procesos, esta plataforma siguió teniendo como encuentros periódicos, reuniones quincenales. Se planificaron y ejecutaron actividades, está el taller de clasificadores, que justo llegó Ani, pintada de mural. También esto como en la continuidad del vínculo entre el grupo y con las personas que se estaban trabajando. Y otra de las cosas que se hizo ahí fue la elaboración y presentación de propuestas, en particular las trayectorias, la presentación a la convocatoria social de trayectorias integrales. Entonces acá una de las fotos del mural, de la pintada del mural.
de lo que les decía antes, de la presentación al fortalecimiento de trayectorias integrales de CESEAM, fue seleccionado y fue financiado, que es un proyecto que está funcionando ahora, 2022 y 2023, y de ahí se está ejecutando el proyecto que es el proyecto de bestiario en Malvin Norte. Entonces, este proyecto tiene como, varias cuestiones a ir haciendo, a ir como desarrollando. Una es, seguir fortaleciendo y ampliando los vínculos con el barrio y con diferentes como grupos del barrio, tantos centros educativos formales y no formales, grupos colectivos barriales, espacios que pueden ser como espacios de ferias o de eventos X que se van sucediendo. Por otro lado, también seguir en esta temática que nos nuclea, que es como la comprensión del vínculo sociedad-naturaleza. En particular, capaz, y más amplio, sociedad-naturaleza también en el ambiente que se concibe en Malvin Norte, y en particular también con los animales. Después, otro de los puntos como bastantes grandes y fuertes es el desarrollo de un EFI, que es el EFI de bestiario en Malvin Norte, que va a comenzar en agosto, va a suceder en el segundo semestre de este año. Este EFI va a ser abierto a todas las carreras de UDELAR. Esto que decía antes también va a ser en colaboración con centros educativos formales o no formales, con espacios que se den en diferentes instancias del barrio, y van a ir como... La idea de todo esto es ir utilizando el bestiario, que el bestiario, vamos a ver, capaz quedamos por acá, el bestiario es como si fuera un catálogo de bestias, que estas bestias, la idea es que se vayan formando del relato de diferentes animales, seres, animales humanos o no humanos, o seres que aparezcan en Malvin Norte, y recopilando eso y usarlos como excusa para rearmar y resignificar cómo se dan esos vínculos humano-naturaleza, humano-animales, en Malvin Norte en particular, y como, además de ahondar y ver como, qué sentires, qué cosas aparecen y qué cosas se toman como interesantes, también como jugar un poco a rearmar y redarles como otro significado a eso. Entonces acá tenemos ejemplos de bestiarios o de seres fantásticos creados. Entonces esto también como pone un poco permite como el juego entre, qué cosas de animales podemos ver o cómo se mezclan también los saberes con diferentes relatos o diferentes conocimientos sobre los animales o sobre el comportamiento de... Entonces como que permite un margen de creación bastante interesante. Esto más o menos lo mismo que les estaba diciendo. Esto es, de este año lo que más tenemos por ahora de este EFI es la planificación. Todo esto son los registros de los momentos de planificación. Entonces nos vamos a, esto fue un evento que hicimos, sí tenemos algo hecho que no fue planificación, que fue una actividad en el Día del Libro que estuvimos leyendo historias por el barrio. Estuvieron en realidad también gente estudiantes de Bellas Artes que se colgaron un montón con la iniciativa. Historias de animales. Historias de animales. Y también en estas, no era solo contar historias, sino escuchar historias también. Historias y diálogos de animales. Y algunas reflexiones que quería traer, que probablemente haya más, pero traer como cosas de todo esto que es como medio procesual y como todo algo, un continuo. Primero como esto como que empieza hace bastante tiempo y se van como concatenando cosas y es importante cómo se dan estos procesos, y que hay momentos capaz que no hay un proyecto financiado o un proyecto real como concreto en marcha, pero hay vínculos, hay cierta afectividad y hay cosas que hacen que eso se mantenga. Acá decía como el vínculo y la afectividad que tenemos con lo que estamos haciendo con el lugar es como un cierto motor que nos sigue, que nos permite como esta continuidad, la ética y la voluntad también de continuar ahí, como esto que se estaba hablando bastante en las ponencias anteriores, como las personas que estuvieron contando,
¿cómo nos enfrentamos a esta gran cuestión de continuar con procesos para que no sean cosas colgadas y capaz desencontradas? Todo esto que va sucediendo, todos estos procesos producen una cierta cercanía con la comunidad con la que estamos trabajando, y eso hace como en la cercanía, en el diálogo que se genere, que emerjan o que se pongan en diálogo de manifiestos, o que en el diálogo salgan y emerjan problemáticas concretas y las complejidades que tienen, y se entiendan esas problemáticas como lo complejas que son. Entonces también entender esa complejidad como que va un poco de la mano con, bueno, qué tipo de cosas podemos hacer para poder atender a cosas tan complejas. Entonces entender los plazos muchas veces largos para atenderlas. Entonces, como que con esto quiero ir un poco a qué tipo de procesos promovemos, y un poco de la mano con procesos de extensión crítica de, bueno, en realidad no podemos hacer cosas cortitas, de vínculos cortitos, necesitamos como profundizar algunas cosas, profundizar en cómo llevamos los diálogos, cómo conocemos y reconocemos las personas y conocemos los problemas, como para poder hacer cosas que realmente sean transformadoras para las comunidades donde trabajamos, para nosotros como universitarios y universitarias que llegamos ahí. Bueno, por ahí ponía esto que es la dificultad del no financiamiento que muchas veces se da en estos procesos, que hay veces que sí tenemos proyectos que los podemos llevar adelante y hay veces que no, en realidad, pero tampoco podemos esperar que termine y para empezar eso. Entonces, al menos se nos presenta como una gran dificultad que, bueno, que hay que ponerse la creatividad a veces para ver cómo nos enfrentamos. También hay como, bueno, una cuestión de las políticas de los lugares, de los servicios, de bueno, cómo se mantienen esos lugares, como para que no caigan constantemente, bueno, es un planteo. La creatividad para atender a esto y atender a la complejidad de las problemáticas es algo que siempre tiene que estar. También algo que siempre nos enfrentamos y hay que poner en diálogo y ver, es que muchas veces se trabaja desde diversos servicios de diversas disciplinas que tienen diferentes manejos, diferentes formas. Entonces, otra charla más a tener, entre diálogos en la interna de lo del AR. Y bueno, todo esto, como para cerrar todas estas cosas, cómo dan diferentes escenarios como para que estudiantes o docentes también puedan tener un tránsito de su propia formación que puede ir más allá de cursos en sí mismo, de EFIS en sí mismo, también puede ser a través de proyectos o a través de talleres o a través de otro tipo de formatos que nos... otro tipo de formatos que nos lleven, que nos permitan como poder hacer de esto como lugares formativos. Y creo que estas son las personas que ahí ya me di cuenta que estaban faltando gente. Falta Luchina Martínez y falta de la FIC Federico, que me considera el apellido. Y bueno, esto es el equipo de quienes presentamos el proyecto, pero también hay mucha más gente de la estaba de antes, estaba Analia, que estaba de antes y que estaba desde después. Son personas. Es como un principio que ahora está dando salir. Y bueno, por estamos. Bueno, gracias Laura. Ahora vamos a dar comienzo a la penúltima presentación que va a estar a cargo de Valentina Frank, que es del Departamento de Ecología y Evolución de la Facultad de Ciencias, y nos trae una ponencia que se titula Ecología en Juego, reflexiones sobre procesos. Sí. Bueno, muchas gracias y bueno, quería agradecerlos a todos de la Unidad de Extensión por la invitación. Bueno, voy a arrancar un poco contando el origen en el que se enmarca el surgimiento, digamos, de este EFI, que bueno, que tenía que ver con una situación que me pasaba en la vida cotidiana y era qué regalar cuando tenía cumpleaños de niñas y de niños en mi entorno, o incluso también de personas adultas a las que nos gusta jugar. Y bueno, y era como muy difícil no caer siempre en regalar libros, ¿no? Porque existe como una, o bueno, notaba, ahora por suerte hay muchas más cosas, pero en aquel entonces existía como la dificultad de poder encontrar regalos lindos, que tuvieran
que tuvieran una fabricación local, responsable, ¿no? Con materiales de bajo impacto, que bueno, que si además pretendíamos que tuvieran aspectos didácticos o lúdicos interesantes, ya todo era como bastante complicado. Y bueno, acá puse algunos ejemplos como decir, bueno, encontrabas un juego de madera, de animales, pero los animales eran jirafas, hipopótamos, canguros, ¿no? Cebras, cosas que nada tenían que ver con nuestra fauna, ¿no? Con nuestra naturaleza. Y bueno, y un poco así es que por allá, por el 2013, surgió con unas amigas la idea de crear un emprendimiento que se llamó Vilac, que es Planeta en húngaro. Y bueno, lo que pretendíamos entonces era diseñar y elaborar juegos con estas características que les comentaba, ¿no? Precisamente esta era nuestra idea, poder ofrecer esa posibilidad de regalar juegos que tuvieran una fabricación local, que tuvieran elaborados con materiales que fueran amigables con el ambiente, creativos y accesibles, y lo que nos gustaba o queríamos era promover, ¿no? Que las personas conozcan y valoren el entorno ambiental en el que viven, de manera de poder preocuparse por cuidarlo y conservarlo, ¿no? Bueno, a lo largo de esos años hicimos como muchas cosas, cursos de emprendedurismo, generamos encuestas, que algunas de las personas que están acá llegaron a contestar y todo, para ver, bueno, si la gente estaba dispuesta a pagar un poco más por productos de este tipo, cuántas veces al año compraba regalos, estudios de mercado, todo lo que eso implicó, y presentamos el proyecto en varias incubadoras, que fue rechazado sistemáticamente, porque bueno, no íbamos a hacer $1 millón como es lo que se espera. Y bueno, la vida siguió, digamos que yo y mis amigas seguimos por distintos grupos, distintos caminos, trayectorias. Y bueno, el proyecto fue quedando ahí, pero creo que a nivel interno en cada una de nosotras esa idea quedó ahí como picando, ¿no? Y bueno, y varios años después, ya cuando estaba trabajando en facultad, conociendo el cambio de plan y un poco también lo que se viene comentando en las charlas anteriores, ¿no? Que por vía directa de los estudiantes conocer esa problemática que tienen para poder tener los créditos de extensión, que son, bueno, hace unos años por suerte obligatorios. Bueno, fue que ahí un poco se me empezó a picar eso de bueno, agarrar esta semilla, esta idea y poder desarrollarla en el ámbito académico generando un espacio de formación integral. Bueno, ahí necesitaba encontrar a la gente que pudiera ayudarme y tener otros conocimientos, ¿no? Que yo sabía que eran necesarios más allá de la ecología y la idea general. Y bueno, básicamente me basé en consultar amistades porque me interesaban como que esas personas tuvieran características no tanto relacionadas a su currículum o a su formación, sino que fueran personas que estuvieran con experiencia y cancha de trabajar en grupo, procesos participativos, que tuvieran buena onda y buena disponibilidad. Y bueno, y un poco así es que surge este maravilloso grupo, y el EFI se llama Ecología en Juego, diseño participativo de juegos con un enfoque ecológico. Estoy con Patri, con Loli, con Isma de la unidad de extensión, está Daniel Pena, que es de la Facultad de Ciencias Sociales y también dirige el programa de la Jarana en el Abrojo, Marco Jiménez y Fernando Costa del área de lenguajes computarizados de la Facultad de Artes. Y bueno, a lo largo de todo el semestre anterior, el año anterior, estuvimos reuniéndonos para poder generar este maravilloso espacio de formación integral que tenía como objetivo que los estudiantes no solo incorporen, sino que también tengan la posibilidad de transmitir conceptos básicos relacionados con ecología, recreación y diseño, y que estos conceptos también los puedan aplicar en construir juegos de mesa que buscamos que transmitan conceptos ecológicos o del ambiente en el que vivimos, ¿no? De una forma colaborativa con niños y niñas escolares. A nivel específico, no voy a leer todo esto, pero básicamente es enmarcado en un proceso de extensión, lograr la incorporación de conceptos ecológicos, de recreación, de lo que es la interfaz, el diseño y la estrategia de los juegos, la experiencia de jugar, que puedan sostener espacios de juego breves y también que este proceso de producción se enmarque en un proceso de creativo y grupal, ¿no? El EFI se inscribieron una cantidad de estudiantes, de los que se quedaron seleccionados 6, que provienen de varios servicios, provienen de arquitectura, de arte, ciencias, de la FIC, de humanidades, psicología, química, del CEF, tenemos una estudiante de Rayanes y también del IPA. Y la forma en la que estamos trabajando es, formamos 6 grupos, donde también está contemplada la interdisciplina entre los estudiantes que forman ese grupo, o sea, no hay un grupo donde todos sean de ciencias ni nada parecido. Y estamos trabajando en la escuela 268 con tercer y sexto año.
cada uno de esos grados, digamos, está repartido en 3 grupos, de manera que el grupo del EFI, que les comentaba acá, de 4 o 5 estudiantes, trabaja con un subgrupo de escolares de 7 o 8 niños. ¿Sí? Esto nos parecía que era súper relevante e importante porque daba lugar a que todas las niñas y los niños tengan la posibilidad de aportar sus ideas y no quedaran como ahí los que son más, los que se animan más y los tímidos no participan. Y bueno, también genera una capacidad y posibilidad de contención importante, ya que se trabaja prácticamente 2 a 1, ¿no? Bueno, la primera parte del EFI tiene 4 módulos que constan de integralidad y territorio, el de ecología, introducción a la lúdica y el juego como experiencia. Y bueno, si bien estos módulos o estas instancias se dan en el aula, en ciencias, la verdad que han tenido una diversidad de dinámicas súper gustosas y disfrutables. Hemos tenido desde cacería fotográfica, juegos en clase, modalidad de talleres, trabajo en grupo, un montón de experiencias distintas y alucinantes todas. Y además cada módulo también incluía la visita a la escuela, donde bueno, se trabajaba sobre objetivos relacionados con cada uno de estos módulos, ¿no? Actualmente estamos terminando esta parte, donde es un periodo de 4 semanas, que es el proceso creativo en grupos. En este periodo soltamos a los chiquilines y ellos están trabajando solos con los niños y las niñas de la escuela. La idea es que en esta etapa ellos construyan lo que es la oratoria, ¿no? Las reglas del juego, el proceso de todo lo que consta de la experiencia de jugar y también una primer versión o aproximación de lo que es el soporte físico, el diseño del soporte físico. Bueno, después de esto va a venir como una discusión y una retroalimentación pensamos mejorar eso todavía, y luego la elaboración final para ponerlo en práctica. Y bueno, dado que no tenemos todavía resultados alucinantes que van a salir, nos interesaba compartir algunas cuestiones sobre la experiencia de la construcción de este EFI. Y bueno, como lo primero que un poco por donde arranqué la presentación, me parece que está bueno como poder tomar cuestiones de la vida cotidiana o problemáticas con las que nos enfrentamos para poder lograr meterlas, digamos, adentro de estas propuestas curriculares interdisciplinarias. Y también una cosa importante, ¿no? Que estén enmarcadas en procesos creativos que puedan ser curricularizados por los estudiantes, ¿no? Bueno, una cosa que también me parece que es interesante de destacar es el aspecto interdisciplinario, pero no solo del equipo de los docentes, sino de los chiquilines, que al provenir de diferentes servicios tan diferentes y tan variados, traen como una trayectoria, una experiencia, un conocimiento súper variado, y de hecho se ve en las clases que surgen unas discusiones alucinantes y que son hiperparticipativos, y la verdad que eso ha sido una cosa maravillosa. Gracias. También de las niñas y los niños y de las maestras, que también se han comprometido bastante con todo este proceso. Bueno, también pensamos que esta experiencia y este proceso que están viviendo los chiquilines podrían llegar a ser potenciadores para que luego se animen, ¿no? A generar y a desarrollar sus propios proyectos estudiantiles relacionados con la extensión o divulgación científica. Y bueno, esto como capaz que ya un poco lo dije, que el involucramiento que hemos tenido por parte de las niñas y los niños de las escuelas y las maestras ha sido alucinante, porque están recopados y han traído como un montón de ideas en todo este mes del proceso creativo, y los chiquilines también del EFI, más allá de la obtención de los créditos, han mostrado un compromiso y un interés en todo el desarrollo y se preocupan por llevar las dinámicas, por planificar, etcétera, que la verdad que ha sido buenísimo. Y una última cosa que no había puesto y ahora se me ocurrió cuando escuchaba la presentación de Loli, tiene que ver con que este proyecto o este EFI, digamos, es financiado con dinero de un fondo Clemente Estable, el proyecto de ciencia básica que gané de la ANI, y que eso me parece que podría llegar a ser una buena forma de obtener financiación, ¿no? para fomentar, ¿no? La existencia de EFIs, ya que estos proyectos tienen como obligatorio una parte del dinero que debe destinarse a la divulgación. Entonces me parece que podría ser un camino que los investigadores las investigadoras podrían empezar a incorporar como para que haya más dinero para eso. Eso es todo.
Bueno, y para cerrar esta primera parte de presentaciones de esta mesa, voy a darle la palabra a José Pasarini, que es de Facultad de Veterinaria, la primera presentación que es de fuera de esta casa de estudios en esta mesa. Yo vine engañado. El título que le pusimos no tiene nada que ver con lo que voy a hablar, o solo parcialmente. Pero voy bien. Primero que nada agradecer la invitación y participar de estas jornadas. En un principio cuando hablaba con Ismael en la invitación, dice, bueno, ¿qué querés que hable? Y después qué título le ponemos, y una de las dos conversaciones no salió del todo bien, entonces yo básicamente me voy a centrar en el doble desafío porque después lo que no salió bien fue que eran 15 minutos. Entonces, para hablar 15 minutos dije, bueno, vamos a hablar de algo diferente, pero que creo que puede aportar en las discusiones actuales que está teniendo la universidad. Entonces, primero que nada, mi idea va a ser dejar algunas ideas de lo que en estos 30 años hemos ido conversando en Facultad de Veterinaria y les voy a dejar en qué desafíos, qué logros y qué desafíos tenemos actualmente. Entonces, de las primeras cosas que quería comentarles es esto de esta ida y vuelta que tenemos entre los conceptos de extensión universitaria y extensión veterinaria. O sea, la extensión universitaria como fin sustantivo de la universidad, en esto que nos involucramos todos los docentes de alta dedicación y tratamos de involucrar a la mayor cantidad de estudiantes posible, pero en esto que es, bueno, cómo se vincula con una disciplina, con una profesión que tiene un fuerte componente de extensión en su tarea cotidiana. O sea, que nosotros siempre hemos visto la extensión como una herramienta para que el profesional veterinario tenga un mejor desempeño en su vida laboral. Entonces ahí nosotros ya hace más de 3 décadas que la facultad resolvió crear una unidad de extensión veterinaria, integrada por docentes con cargos efectivos. Siempre hubo cargos, además de cargos efectivos no dependiendo del decanato, o sea, siempre dentro de un departamento diferente que pueda mencionar, pero siempre en algo que era fundamental como cualquier otra área que tiene, cualquier otra unidad académica que tenga la facultad, ¿no? Siempre ha involucrado a estudiantes pensando en una formación más crítica de esa realidad que nosotros nos involucramos como profesionales también y a la cual normalmente queremos cambiar. Y los profesionales veterinarios siempre han tenido espacio para trabajar en estas áreas y capaz que las más emblemáticas, muchos de ustedes podrán sentir nombrar, aunque ahora no está tan desarrollado, pero por ejemplo CONAPROLE siempre tuvo departamentos de extensión distribuidos en todo el país, en toda la cuenca lechera siempre había departamentos de extensión de CONAPROLE, pero las cooperativas agrarias tenían departamentos de extensión, las sociedades de fomento rural tenían departamentos de extensión y en ellos trabajaban veterinarios, agrónomos y algunas otras profesiones, depende de cada localidad. Uno podría decir, bueno, también en un departamento de extensión con una visión difusionista, heredadas de la Revolución Verde, bueno, podría ser, pero en otros casos no tanto. No tanto porque los dueños de esas cooperativas, de esas sociedades de fomento, son los propios productores. Entonces los propios productores no eran tan receptivos a vengan y me dicen qué tengo que hacer, sino vengan a trabajar conmigo y vamos a resolver juntos los problemas. Entonces siempre se vio al veterinario dentro de un rol mucho más proactivo, pero trabajando con la gente y no solo con los animales. Entonces siempre ha habido un ida y vuelta donde muchos dicen, bueno, yo prefiero tener un animal para tratar y no un dueño con quien conversar. Pero con el tiempo, así lo recibimos la mayoría, pero con el tiempo se dan cuenta, y los propios profesionales nos dan la razón, bueno, cada vez es más necesario trabajar con gente y menos trabajar con animales, o por lo menos los animales como el medio para trabajar con la gente. Como un elemento central, solo traigo 4 o 5 conceptos grandes para dejarles en cuanto a nuestro trabajo y por qué entiendo que llegamos a donde estamos hoy. Uno es de tener siempre presente que la extensión universitaria y la extensión veterinaria tienen un ida y vuelta, cuando nosotros pensamos en formación, pero también pensamos en el desempeño profesional. Lo otro es la articulación del trabajo que tiene esa unidad con los docentes de la facultad y en esto que capaz que ya se hizo después más conocido porque es la misma metodología que tiene la sectorial de extensión, donde hay proyectos concretos de corto plazo, de mediano y largo plazo. La facultad tiene también actividades concretas de vinculación con el medio, no siempre son extensión crítica de las que nos gusta a nosotros, sino bueno, actividades de contacto con el medio, pero nosotros las visualizamos con que también son herramientas importantes para tener un vínculo que después lo transformamos en otro tipo de vínculo o simplemente quedan en eso.
pero no las desprestigiamos, sino que forman parte también del trabajo nuestro, pero también proyectos de largo plazo, ¿no? De estos que tienen una larga duración, sí tienen un principio, un desarrollo, un final, pero donde trabajamos con un colectivo que generalmente han sido sociedades de fomento, Colonia, el Instituto Nacional de Colonización y, bueno, y algunos otros colectivos generalmente un poco más en el tema rural, donde se conforma un grupo de trabajo donde participan desde el principio tanto los interesados como docentes y estudiantes, y bueno, y en base a un objetivo seguir trabajando con financiación y sin financiación, pero generalmente ese vínculo dura bastante tiempo. Y después programas que se han establecido desde hace mucho tiempo y se mantienen. El más conocido, el que tenemos como más relevante, es de la Policlínica Barrios Unidos, que está ubicado en un barrio de Montevideo en el cual nosotros tenemos actividades prácticas, pero también actividades de extensión. Y esta policlínica también lleva más de 30 años instalada y es un lugar donde nosotros siempre llevamos la relación de esta otra función que tiene la facultad, que es la asistencia. O sea, ustedes recuerden que en el área clínica, además de la enseñanza y la investigación, la asistencia también juega un rol importante, pero para nosotros es importante también diferenciar la asistencia de la extensión. Esto que la asistencia es casi que un servicio en el cual no hay un vínculo real con el propietario, a la extensión aquello donde nosotros tenemos otro vínculo diferente. O sea, y para diferenciarlo tenemos el hospital veterinario donde hay asistencia y tenemos la Policlínica Barrios Unidos donde además de asistencia hay extensión. Y creo que eso también sirve para que los estudiantes visualicen cómo nosotros nos involucramos diferente con los tenedores de animales en este caso. Bueno, ¿qué otra cosa para nosotros es fundamental? Es la formación de estudiantes y docentes. Nosotros siempre hemos encarado el trabajo dentro de la facultad no solo trabajando en la formación de los estudiantes a través generalmente de cursos optativos, sino también con cursos para docentes. O sea, hay cursos para docentes de prácticas de extensión y si no son cursos, son actividades de intercambio, de reflexión, podría ser de este estilo, pero capaz que con un contenido más de cómo formular los proyectos, cómo presentarse a los llamados, cómo llevar adelante actividades de extensión. Y en muchos de estos casos nosotros traemos veterinarios del ejercicio libre de la profesión. Veterinarios que hoy tienen la extensión como una herramienta para desempeñarse en el medio y que ellos dicen, bueno, en base a lo que aprendí o utilizar las herramientas que aprendí en actividades de extensión, bueno, hoy me puedo desempeñar mucho mejor en asesoramientos que hago en el medio, ya sea a nivel urbano como rural o en muchos casos también en puestos vinculados al Estado. Ustedes recuerden que el veterinario también tiene un rol bastante importante en el Ministerio de Ganadería, por ejemplo, donde hay una dirección de desarrollo rural, hay direcciones de salud animal, de industria animal, que en muchos casos lo que hay son campañas sanitarias donde el veterinario trabaja solo con la gente. Muy pocas veces, a veces trabaja con los animales, sino que se trabaja con otros colegas o con productores para cambiar determinadas prácticas o convencerlos de que hay determinados objetivos nacionales para erradicar una enfermedad, controlar una enfermedad, y eso generalmente es trabajar con el productor para que haga algo diferente, ¿no? O vacune, o elimine algunos animales, o aparte, ese tipo de prácticas se trabaja con las personas, y si las personas no entienden cuál es el concepto sanitario que hay atrás de eso, bueno, o económico puede pasar también, ¿no? Eso es real, difícilmente cambia esa práctica, pero eso generalmente, lograr ese objetivo cambia bastante después la imagen que tiene el país en cuanto al tema sanitario. Y lo otro que logramos hace ya algunos años, 8 más o menos, crear una maestría académica con perfil de educación y extensión rural. Es la única maestría que tiene la universidad con la denominación de extensión, está pensada para docentes, profesionales, tenemos varios maestros rurales que son estudiantes nuestros, y el enfoque es efectivamente generar conocimiento en esta área. Y en el entendido donde la extensión y la educación tienen un vínculo muy cercano, en algún lugar teóricamente también están comprometidas entre las dos, y después tenemos el aspecto rural que las une en cuanto a un contexto donde se desarrollan las investigaciones de la mayoría de los tesistas que tenemos. Bueno, entendemos que este ha sido también un esfuerzo muy grande que hizo desde la unidad de extensión, pero a su vez con la unidad de educación y a su vez con muchos convenios internacionales que íbamos generando a lo largo de estos 30 años con compañeros de Brasil, Argentina, Francia, Cuba, México, bueno, que nos ayudaron a construir esta propuesta que varios compañeros están cursando. Bien, sobre la curricularización de la extensión, que es básicamente el nombre de esta mesa, ¿no?
si bien todo lo que anteriormente tenía que ver un poco con ese trabajo, porque ya siempre fue la formación en extensión era parte de la currícula, para este plan de estudios que empezó el año pasado, hubo como una interesante discusión donde decía, bueno, pero la extensión ya tiene que dejar de ser algo optativo, sino que tiene que ser algo obligatorio, tiene que ser algo que forme parte de la formación de todos los veterinarios que después tengan que comprometerse en algo que nosotros llamamos una sola salud. O sea, hoy el concepto de salud, y bueno, el coronavirus es un ejemplo de los tantos que tenemos, donde la salud humana, animal, ambiental, sustentable, tiene que ser concebido de una sola forma. Entonces, para nosotros, comprometer al veterinario en una causa, vamos a decir, global, es muy importante. Entonces, también en este marco siempre se dice, bueno, pero la extensión juega un rol muy importante para promover este concepto. Obvio que estamos dando cumplimiento a la ordenanza de grado, pero eso no fue necesario ponerlo arriba de la mesa para que se convenciera de que el curso de extensión veterinaria tenía que estar curricularizado de forma obligatoria, que se empieza a dictar en el segundo semestre del segundo año para todos los estudiantes. Pero además hay contenidos de extensión veterinaria que aparecen en otras unidades curriculares, o sea, no solamente para un curso curricular, sino articulado con otras materias del mismo semestre y con otras materias a lo largo de toda la carrera que tienen que ver con algunos otros contenidos que da nuestro departamento de Ciencias Sociales. Y ahora hablo del departamento de Ciencias en el último minuto que me queda, pero nosotros tenemos vinculados, ¿no? No pierdo tiempo. No vieron que 15 minutos era poco. Entonces nosotros retomamos contenidos de extensión en el curso introductorio, en el taller de Ciencias Sociales, y después tenemos 3 EFIs, 3 EFIs son las que tienen que hacer cada uno de los estudiantes para poderse recibir. O sea, EFIs van a haber cientos seguramente, porque hay un sistema de proponer EFIs para que la facultad las vaya validando, y de esa forma cada uno de los estudiantes va a tener que hacer 3 EFIs a lo largo de la carrera. Ya las puede hacer a partir de primero. O sea, miren lo ambicioso del plan, ¿no? O sea, pero le agregó mucho contenido social. Esto porque siempre concebimos, bueno, la unidad de extensión como un departamento, dentro de un departamento académico, o sea, como contenidos académicos que tenían que formar parte de la formación. Antes formaba parte del Departamento de Ciencias Sociales del Instituto de Medio Ambiente y Actividades del Medio, y hoy forma parte del Departamento de Ciencias Sociales. Esta es la estructura nueva que tiene la Facultad Veterinaria, nueva hace 4 años ya, donde están los 7 departamentos académicos del sur y un departamento que tenemos en el litoral norte. Y acá ven, está biociencias, tecnología de los alimentos, el hospital veterinario, patobiología, función animal, salud pública. Bueno, hay un departamento de ciencias sociales donde está la unidad académica de economía y administración, la unidad de educación veterinaria y la unidad de extensión veterinaria. Como verán, la estructura que se ha dado a la facultad siempre ha contemplado la extensión veterinaria, y paso el chivo, la educación veterinaria, que también es mi área, como unidades académicas formales, todas estas con cargos docentes, la mayoría con cargos efectivos, y con una estructura curricular asignado, o sea, asignándonos enseñanza, investigación y extensión como corresponde. Y creo que lo último, como algunos comentarios, para nosotros siempre es importante la formación de estudiantes y docentes, el vínculo con las instituciones que tenemos en el entorno y el reconocimiento de estructuras académicas para que puedan llevar realmente adelante el objetivo. O sea, en estos 15 minutos reduje 30 años de historia. Bueno, para empezar el debate, lo primero que quiero hacer es generar este espacio de diálogo y de discusión de estas cuestiones que son tan actuales y tan pertinentes para la formación o para los objetivos de esta casa de estudios, que tiene que ver con esta formación de científicos, ¿no? y de profesionales que puedan ejercer la ciencia. Voy a dar la palabra, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Me parece también importante, si alguno de ustedes tiene ganas de hacer algún aporte adicional para las que el tiempo tirano no vaya a alcanzar. Abro a ver. Puede ser alguna pregunta general o específica para alguno de los oradores. Solo primero. No sé si miraba hacia arriba. No,
Los quiero, pero sobre todo felicitar a los estudiantes que presentaron esto del proyecto, me parece súper interesante y también que participen de estas instancias, que si es menos común una cosa, la otra es menos común. Entonces, me parece que está re bueno romper el hielo ahí con una felicitación. Estuvo buenísima la presentación, clarísima. Sí, yo quiero también destacar la presentación de los estudiantes en cuanto al formato de la presentación, porque es una presentación, no es pegar un texto. Perdón, adiós. Me voy. Julio, llegó la crítica constructiva. Recibidas entonces las felicitaciones. Creo que si me dejan, porque me parece importante que con ellos venimos trabajando desde la unidad hace como 3 años ya, y quiero destacar que esta idea de desarrollar las tutorías, así de iniciativa de ellos además, desde el año pasado venimos reflexionando sobre esa dimensión en particular, y nada, yo quiero destacar eso, que es algo que surge desde los estudiantes. Y que yo estaba charlando con el Servicio Central de Extensión, no existe, sí existen tutorías entre pares en enseñanza, pero no existen o no hay sistematizado experiencias previas de tutorías entre pares en extensión, cosa que me parece doblemente desagradable. yo creo que amerita un pequeño aplauso. Por allá había un comentario. Sí, primero felicitarlos. Es para los estudiantes la pregunta. En esto de las tutorías, que yo tampoco es nuevo, ¿no? Tutorías en extensión. ¿Cómo los estudiantes están recibiendo esta propuesta? ¿Saben? ¿Se han acercado? ¿O ustedes tienen que ir a buscarlos? ¿Cómo están implementando eso? Bueno, en realidad fue un solo año, que es el año pasado que se empezó, y creo que fue más o menos en febrero o marzo que se hicieron unas instancias de extensión y ahí promocionaron básicamente lo que habíamos hecho y se acercaron los estudiantes que se vieron interesados en lo que hicimos, y bueno, ahí fue que armamos el grupo. Algunos los conocíamos porque eran compañeros de la carrera y eso, y capaz que sabían porque está justo, no, sí estamos haciendo tales talleres, yo el año que viene lo quiero hacer, y fue más o menos así que se vio. ¿Y piensan ir por los cursos o algo así? Es para llevarlo también hacia química, ¿no? Porque me pareció súper interesante. Sí, este año estamos conversándolo todavía con la unidad de extensión, empezamos a hacer algo para el segundo semestre y empezamos a hacer una discusión por todos esto para que... Hacer una convocatoria de estudiantes, sí, a ver quién quiere tomar. Estamos reformulando, sí, semestralizando este año por diferentes motivos, y bueno, vamos a hacer una convocatoria a ver quiénes quieren participar este año en el segundo semestre de lo que los compañeros estudian. Los felicito, la verdad, estupendo. ¿Van a buscar estudiantes para participar de los talleres o también como las tutorías? O sea, los estudiantes que estuvieron en la segunda versión de los talleres también se suman ahora a las tutorías. Hay una compañera que participó el año pasado que se sumó a nuestro grupo también. Pero por ahora... No está muy pensado todavía, estamos armándolo. Estaría bueno como un curso así de varios años. Sí, es que fue, sí, es una idea. No es muy fácil. Se puede redoblar la apuesta pensando en que la actividad en sí es compleja, pero que también puede ser muy importante la sistematización de la actividad para que se replique en otros lados. Así que les propongo un doble desafío. Creo que parte de esta actividad también va en esa línea, así que Capaz linkeándole con esto que decían ellas, que por ahí a veces no se visualiza mucho, que tengan la unidad de extensión, en este caso, como soporte, está re bueno porque a veces no se visualiza que a veces necesitas un andamiaje de alguien que te tire, nada, a veces es un comentario que ustedes ya les inspiró para seguir, pero la idea fue de ellos, sí, pero si estuvieron ahí,
¿entienden? No sé, me sale físico y no me sale con palabras, pero como estar ahí, estar a mano y saber que yo puedo como recurrir si lo necesito, pero tampoco van a invadir mi espacio como para esto es mío y van a hacer lo que yo quiera, sino como el estar ahí me parece que felicitar también a la unidad de extensión y de los jóvenes. La palabra puede ser un andamiaje institucional. Un lazo institucional. Para que queden los registros secos. Agrego algo más. Sin quererlo, vieron que las presentaciones todas hablaban de Malvin Norte, de diferentes programas o diferentes... no lo quisimos así, pero se terminó siendo así. Y lo que me parece que es interesante también volcar o ampliar de la presentación nuestra es que esta idea de plataformas tiene la plataforma educativa de ciencias en Malvin Norte tiene una lógica un poco diferente a la otra del programa de desarrollo territorial, pero tiene este objetivo de que nos ayude a sostener procesos que son diferentes porque estos están más focalizados en lo que es comunicación e incidencia de las ciencias, ¿no? Pero dentro de esa plataforma educativa aparecen EFIs, aparecen proyectos estudiantiles, aparecen a veces charlas. Hay docentes que han dado charlas en el marco de esa plataforma. Entonces, eso es el soporte que le damos desde la unidad de extensión para que tengan continuidad estos procesos y eso es lo que nos parece valioso desde la unidad y lo que estamos tratando de sostener desde hace varios años. Sostener, construir, reflexionar, o sea, lo vamos construyendo y vamos aprendiendo también. Pero varias lógicas que tenemos nos ayudan a sostener este tipo de... Con la plataforma educativa este año, con otras dificultades, no sé si lo vamos a lograr de la forma que lo habíamos pensado en su momento, queríamos irnos más allá del Malvin Norte, ir a otras escuelas. No sé si lo lograremos, pero bueno, está en nuestra agenda. Sí, yo tenía una pregunta como, no sé, general para todas las asistentes acá, pero capaz puede ser más concreta para, no sé, sobre el tema, o sea, yendo al nombre de la mesa de hoy, ¿no? De la curricularización, a mí lo que me ha dejado pensando desde las charlas de hace 2 días es como, bueno, para curricularizar, por lo menos acá en la institución hay que evaluar, ¿no? ¿Y cómo se evalúa la extensión entonces? Porque si venimos hablando tanto que es como que los tiempos no se ajustan en realidad al año lectivo, a los procesos en realidad también, o sea, es en escala humana y la escala cotidiana de la vida y todas las otras cosas que tenés alrededor. Entonces, o sea, por un lado sí tenemos que mantener la continuidad de los proyectos, pero también para traducirlo a una curricularización, por lo menos como lo estoy viendo ahora al momento de plantear esta pregunta, como que necesitas un poco compartimentarlo y hacerlo también funcional al tiempo invertido por las y los estudiantes y cómo se traduce eso en nuestra moneda académica. Yo, si pudiera sumar algo a la pregunta, todo lo que preguntó Agus, pero cómo se evalúa la extensión también para los docentes. En todo lo que dijo, pero para los docentes también. ¿Cómo hacemos? Apenas si podemos evaluarlos en cómo dan clase y cómo hacen extensión, no tenemos idea de qué hacer. Bueno, no todos tienen respuesta, ¿no? pero a ver, cuando uno curriculariza, empieza a jugar con las reglas de la enseñanza. Entonces, cuando se formula una actividad que tiene la extensión como principal contenido, como puede ser el curso de extensión veterinaria, bueno, hay una unidad en horas y en créditos y la evaluación que tienen que hacer los estudiantes tiene que ver con las reglas que tiene la institución y obtener determinado puntaje en las entregas y las pruebas que tienen que hacer. Entonces, en eso, esa sería la curricularización más clásica, ¿no? Si la llevamos a los espacios de formación integral, algo similar, pero acá lo que sucede es que las materias que participan involucran o sea, la evaluación de los estudiantes queda involucrada en la evaluación de las materias. Entonces, si hay 3 o 4 asignaturas del mismo semestre que en conjunto con la unidad de extensión elaboran un espacio de formación integral, tiene un seguimiento, una evaluación, generalmente son presentaciones, acá puedo dar un montón de ejemplos, pero bueno, vale lo mismo, pero lo que hay es que por lo general se da puntajes dentro de las asignaturas que se involucran. Entonces de ahí suman junto con los parciales de enfermedades infecciosas o de enfermedades toxicológicas de los animales. Bueno, ahí se hay un EFI que los nuclea y los estudiantes realizan
determinadas actividades que después termina formulando una presentación, un trabajo escrito, un trabajo oral y demás, y tiene una evaluación que suma a la evaluación del trabajo del docente. Bueno, de hecho, no sé, la facultad nuestra tiene un formato de informe para todos los docentes, donde los docentes tenemos que poner qué actividades de formación tuvimos, qué actividades de enseñanza, de investigación, qué actividades de extensión, de gestión de asistencia, y tienen que llenar todos esos cuadritos. Y si no lo llenan, bueno, cuando se los evalúa, si son de alta dedicación, se dice, bueno, debe realizar más actividades de extensión. O sea, no hay mucha vuelta en cuanto a que si son nuestras funciones, nos pagan por eso. La facultad de veterinaria tiene una alta dedicación, el promedio de dedicación de los docentes anda en los 33, 34, 35 horas semanales, es más o menos el promedio de dedicación. La gran mayoría hace esa actividad. La gente que trabaja en clínicas, bueno, la asistencia computa dentro de las actividades de extensión también. Pero todos tenemos, si tenemos más de 30 horas, tenemos extensión y eso se evalúa cada vez que nos renovan el cargo. La actividad de extensión como tal, bueno, no hay un formato muy clásico de hacer evaluaciones de la actividad de extensión, pero el nivel de participación, el nivel de interacción, la posibilidad de, hoy la discusión de la mesa anterior, tema de que queden registros, hoy capaz que no tienen por qué ser todos publicaciones, ¿no? También hay otro sistema de registro, de sistematización, las mismas filmaciones, o sea, creo que es otra forma de llevar, de realizar una evaluación de la extensión. Capaz que tenemos un debe de encontrar un sistema más paramétrico, si queremos, pero no sé si es bueno, no sé si entrar a querer medirlos como se miden otras funciones lo bueno, sino que hay que encontrar una forma en la cual la actividad rinda sus mejores frutos y por la extensión probablemente no sea llegar a esos niveles de publicaciones y demás, sino capaz que tenemos que ingeniarnos para lograrlo. Pero no habría que tenerle miedo de discutir que hay que hacer una evaluación. Pero también, parece que en esto sí es bueno tener en cuenta que atrás de eso no esté pendiente si se juega el cargo una persona o lo que pasa con la enseñanza y la investigación. O sea, simplemente evaluar para mejorar. Creo que ese es el desafío. En la medida que encontremos más personas involucradas en estos procesos, que es un poco lo que pretende la facultad ahora con este tema de tener un número mucho mayor de espacios de formación integral, va a llegar un momento donde casi todos los docentes tengan que poner dentro de su informe, bueno, en qué espacio de formación integral participaron. Podría ser una utopía o no, vamos camino a pelear por ella, ¿sí? Pero bueno, es el objetivo que nos pusimos. Acá estamos muy lejos de todo, o sea, uno de los grandes temas creo es que, por ejemplo, algunos cursos, nosotros tenemos déficit interdisciplinario, es un problema a nivel de comisión de carrera, por ejemplo, que dan créditos distintos para lo mismo curso, por ejemplo. Eso se intentó desde la unidad de enseñanza cambiar un poco, que na hora do programa especifiquemos quanto é esse horário de trabalho prático, quanto é teórico, igual a valoração disso também é distinta em cada faculdade. Então genera uma problemática, que a um estudante lhe dá 15 créditos e a outro lhe dá 5 créditos. E o trabalho que tem que ser feito é o mesmo, não importa se vai ter 10 ou 15 créditos. Y eso es uno de los problemas, creo, un gran desafío. Sí, eso y que, insisto, nosotros hemos podido conversar bastante a esta altura con la Comisión de Carrera de Biología y capaz que tenemos más aceitadas algunas cosas y con otras la conversación un poco más lenta. El tema de los créditos sigue estando presente, hay avisos a veces en una misma unidad molecular, entre 10 a 6 hay varios en este momento, en unas que evalúan con 10 y otras con 6 créditos, lo mismo. Y después, ¿qué se espera que aprendan los estudiantes en estos espacios? Ahí está muy presente la intención de que sea un aprendizaje disciplinar, o sea, el estudiante de biología, la biología, la geografía, pero hay otros tipos de aprendizaje que son transversales, que son otras competencias, que son otras cosas que son muy importantes, que son las potencialidades que tienen los espacios de formación integral, y eso creo que no se está viendo o evaluando de la misma forma en las comisiones de carrera. Entonces ahí hay otro debe para ir trabajando y ir reflexionando, ¿no? ¿Qué otras cosas puede aportar a un estudiante de matemática que se involucre en un problema ambiental del barrio? Yo veo montones de cosas que pueden ser interesantes y capaz que no es tan fácil llegarle. Mira a Gabriel porque no. Vamos matemáticos. Mira que venir.
matemático amigo. Pero bueno, nos pasa eso a veces. Pero hay que sentarse a conversar, mirar los problemas desde otro lugar y ahí aparecen, que son también de las reflexiones o de las cosas que nos interesa a veces en la unidad, ver, bueno, la dimensión epistemológica de esta comunidad, cuando se ve más complejo, qué aporte tiene la matemática, la física para hacer el problema que tenemos con los caballos en el barrio. Hay montones de cosas que se pueden aportar. Y el tema es ahí, y lo que hablamos ayer en una mesa, la relevancia que tienen es ver estos procesos como procesos sociales, proyectos sociales, y lo importante es el intercambio entre personas que tienen un problema para resolver y saben diferentes cosas para resolver ese problema. Entonces ahí creo que también hay un giro capaz en las carreras, como miran las unidades curriculares. E creio que também a nível de docente, porque estamos evaluados de forma distinta, ou seja, pode gastar 20 horas para fazer um F e na hora de evaluar pela DT, a carga efetiva, qualquer concurso que me apresente, o que vão evaluar é o paper, é a investigação, é não sei o quê, ou seja, toda a extensão que hizo me dão meio ponto, para que tenha uma ideia do concurso que me apresentei. Ou seja, pode ter 5 anos trabalhando num programa de extensão, seguir trazendo projetos de extensão e me vão dar 0,5 pontos por fazer atividade de extensão, não importa quantas. O máximo que me vão generar é esse. Então isso também é um problema. É um problema que nós outros temos que vencer e acabamos discutindo, sempre estamos discutindo, porque acaba sendo isso. O problema não é fazer as 3 funções, é a hierarquia que se tem em relação a essas 3 funções. A forma como se valora, a forma como la miramos, a forma como que valoramos ou não essa a extensão. Então sempre acaba sendo o primo pobre, por assim dizer, ou seja, a última coisa que vou fazer, ou tenho que llenar os formulários, porque é padrão de lá ou de lá, quantas horas dedico? Tá, 5, 10, 15, ou 10, 15. A sorte é azar, não? Porque na verdade nadie te vai poder contar por semana o que vamos fazer. E essas coisas passam e é literalmente o que acaba generando as controvérsias. E aí estamos discutindo muitas vezes, porque pensamos que, como ordenância, temos que cumprir as 3 funções. O que está mal, además da hierarquização, é que exijam que é impossível, ou seja, exceto que tenha dedicação total ou uma alta dedicação que pode compensar essas 3 coisas, é impossível que vai ter docente fazendo as 3 atividades. Vai ter los docentes que publican mucho y tienen cierta docencia ni siquiera hacen extensión y se lo renueva automáticamente por los papers y por las horitas de docencia. Totalmente de acuerdo. Y cero extensión. Pero essa é uma disciplina na nossa faculdade, ou seja, especificamente na faculdade de ciência que tem essa hierarquia, porque há outras que miram de outra forma. Pero o caso é... Sí. A parte veterinária é uma das funções. Pero lo que podemos é que, na verdade, é difícil que um docente consiga cumprir 3 funções. Essa é a realidade. Então, na verdade, deveria pensar na unidade, ou seja, se realmente é o docente que tem que cumprir, ou pensar a nível de escala, ou seja, vamos ao instituto ou departamento que tenha que cumprir tantas atividades e assim se distribui entre os docentes dessa unidade que tenha que cumprir. Não sei, há que pensar, há que repensar ou tentar encontrar estratégia para que possamos, porque inventar a pólvora não vamos, ou sim é tentar discutir, encontrar um meio. Não que um docente tenha que só dar docência, o outro só, não, que pelo menos haja um grupo para intercambiar ou uma unidade que se pode exigir a quantidade para que haja entre os docentes. Porque se vamos a seguir isso, a discussão vai ser eterna, porque a hierarquia cá não sei se vai cambiar, não? Vamos seguir nos analisando pela investigação e pelo paper em revista arbitrada. Ou seja, estamos falando de inglês para arriba, você não pode... Revista de divulgação, revista social como em comunidade, não sirve. Então, fazer extensão e construir material de divulgação com o outro, pensar, romper a cabeça para generar diálogo entre as disciplinas, porque interdisciplina é lindo o nome, mas andar a chegar a falar de um conceito básico. Por exemplo, eu trabalho com arquitetura, com outro. Um conceito que é espaço público, que falamos quando estamos falando de espaço público, é completamente distinto para cada carreira. Só aí é o primeiro problema, ou seja, como nós outros somos docentes, temos que generar um marco teórico para dialogar com os estudantes, não? É complexo, é muito tempo e não é valorado. Esse é um dos grandes temas. Fazemos porque todos queremos que isso realmente é o melhor para a universidade e o melhor para a formação. Mas é como uma peleia, todos.
tiempo, ¿no? El problema es ese, el problema es que siempre estamos tratando de legitimar la extensión, ¿no? Exacto. En un modelo de universidad basado en el modelo latinoamericano, que tiene un modelo de proyección social, que nos debemos a la sociedad, que debemos investigar los problemas para tratar de dar soluciones a las problemáticas sociales, siempre estamos tratando de justificar la relevancia de la extensión. Y siempre son como la hermanita más chica, ¿no? Porque el tema de la creación de los espacios de formación integrales, ¿no? Que permiten la curricularización de la extensión, no es otra cosa que atar la extensión a la investigación y la enseñanza para ir de la mano de la extensión y la enseñanza. Entonces siempre es esa cosa de justificar y tratar de levantar la extensión, ¿no? Es la sensación que me da a mí cada vez que participo en eventos, intercambios, en presentaciones de libros, es como que siempre está esa necesidad de decir, bueno, acá estamos acá, valórennos en los concursos. Eso, creo que tenemos que cambiar el chip na hora de dar a pelea. Para mí, não pelear que todos os docentes cumpram as 3 funções, porque já historicamente não funcionou. Porque o que mais pode fazer é poner um numerosito, é tentar ver, encontrar a escala, cambiar a escala da unidade, de como se realiza essas 3 funções. Creio que por aí tentaríamos, pelo menos, modificar um pouco o foco. Porque não ser o docente responsável de dizer, não, 2 a 10 horas, 5 horas, pelo que a unidade acadêmica, ou seja, o instituto, o departamento, tem que cumprir tantas horas, tantas horas, e que tá, entre os docentes se distribua e que hagam e que intercambiem. Não sei, pelo menos para tentar algo distinto de lo que venimos tentando já há alguns anos, que é poner a ênfase a tentar realizar as três, não sei, capaz que vou na contramão daquilo que lutamos, que todos os docentes têm que fazer, mas na vida dos hechos, os docentes não conseguem fazer as 3 coisas, principalmente pela quantidade de horas, exceto que seja um DT, que tem sim ou sim que obrigado a ter as 3 funções. Algo como isso, pensar coerentemente entre a dedicação que uno pode ter, não por valorar isso, a hierarquia do PEP temos que cambiar desde arriba, não? Uma discussão no verdade da consciência, estamos aí lutando não só pelo tema do PEP, pelo principal, nem a docência. Acá, a docência tampouco é que tenha muito valor. Ou seja, estamos falando que na hierarquia é o PEP da investigação como o grande, estamos numa universidade, ou seja, não estamos num instituto de pesquisa. Totalmente Y después la seguimos, si quieren, de evaluación, podemos seguir discutiendo. Sí. Tenemos los minutos contados, tengo 3 manos levantadas. Lo único que quiero poner sobre la mesa es qué problema la evaluación y qué problema las preguntas que hacen. Haremos jornadas en el segundo semestre. Evaluación de la extensión. Creo que también estamos poniendo sobre la mesa una especie de cambio de paradigma, en tanto no estamos de acuerdo con esta evaluación cuantitativa, ¿no? Y también estas líneas de trabajo que trae esta extensión de pensarnos como personas que también se puede evaluar la calidad de lo que hacemos, ¿no? Independientemente de las horas en las que estemos haciendo esas cuestiones. Me gustaría incorporar los 3 comentarios de Gabriel, de Antonella y de Manuel y de Julio, que no sé si se arrepintió o no. ¿Qué comentario? Una pregunta, sí. Pero me gustaría incluir los 4 para cerrar, si pueden ser breves, les agradezco. Sí, ¿yo? No, está. Primero que me encanta la idea de hacerlo como global, la evaluación del instituto, del alcance que tienen las 3, investigación, docencia y extensión, sobre todo porque todos los investigadores tenemos distintos perfiles también, o sea, a veces es muy fácil que alguien tenga como mucha capacidad de investigación y después interactuando con gente no es bueno, y capaz que tenés otro perfil que nada que ver, y creo que hay que también un poco celebrar esa diversidad también, y que capaz que un instituto tenga la capacidad de armar un grupo coherente, y no esperar que todos sean defensas, mediocampistas y delanteros, ¿no? Creo que eso es un comentario. Y otro comentario que quería plantear en general, que lo hablaba con Loli el otro día, es que
a veces capaz que para un matemático, ya con el pie que me dio Patricia, como que le cuesta enmarcarse exactamente en lo que es la definición de extensión, y a mí capaz que, nada, me interesaría ver qué tanto se puede como expandir, ¿no? Y flexibilizarla, porque si no, claro, capaz hubo experiencias brillantes en matemáticas, como Imaginar, y hubo varias, y hay incluso experiencias informales de gente que se pone la camiseta y se está casi que sin apoyo del CEMAC, o sea, sin nada, surge esta oportunidad de hacer algo y lo hago, y eso, bueno, este semestre Vito está haciendo cosas con talleres escolares, y es eso, y capaz que después vas a pedir plata para algo y te dicen, no, eso no es extensión, eso es, capaz que es divulgación, o capaz que no sé qué, y eso también, por lo que me han contado de gente que ha pasado, que estuvo en esa exacta situación, como que puede dificultar un poco también cumplir, ¿no? Que se siente, quiero cumplir con esta parte de extensión, y por un tecnicismo de la definición, capaz que no lo estoy pudiendo hacer, y capaz que eso me gustaría compartirlo, como que siento que es una problemática de matemática al menos, y para redondear creo que no es menor. Yo hay un comentario que me había apuntado a traer, sobre todo para traer a los que son externos de la facultad. Nosotros en cantidad de estudiantes somos una facultad relativamente chica, pero dentro de la UDELAR somos una de las facultades que tienen más carreras, son 12 carreras adentro de la facultad. Y el proceso que se derivó a partir de la implementación de la ordenanza de grado hace casi una década, derivó en los cambios de todos los planes de estudio, de todas las carreras de facultad. Pero la concepción de la extensión no es la misma para todas las carreras, ¿no? Esto que hablan de la obligatoriedad de estos 10 créditos de extensión, por ejemplo, es para ciencias biológicas. Hay otras carreras que ven esa extensión como otra cosa, o que también puedan tener otro peso dentro de las carreras, es decir, la cantidad de créditos en el conjunto de las carreras no es el mismo, ¿no? Entonces, también es un debate que es interesante de dar a la interna del servicio. Gracias, Gabriel, por la brevedad. No, solo quería decir que para mí el problema fundamental no es evaluar la enseñanza o evaluar la extensión, sino cómo estamos evaluando la investigación. El problema es que no estamos evaluando toda la investigación, estamos evaluando la investigación que queda en artículos o en cuestiones concretas. Según ciertos modelos de extensión, hacer extensión es estar investigando. Entonces, por ahí me parece que hay que trabajar, que hay que seguir discutiendo, y en esos modelos de extensión también es mucho más fácil pensar. Gracias, doctor. Manuel, ¿vos tienes un comentario? Sí, gracias. Voy a tratar de ser breve, porque espero que me salga bien. Intenté como anotar un poco, creo que hemos estado como conversando un poco de dos procesos simultáneos en algunos momentos, con distintos niveles de empuje y no tan empuje, como uno lo puede decir de manera más o menos diplomática, pero que tienen que ver, por un lado, con la extensión como práctica cotidiana de la totalidad de los docentes de la facultad, y también con la curricularización de la extensión. Esos dos procesos también tienen su anclaje en normativas de la universidad y la facultad en distintos momentos, la ordenanza de grado y ahora el nuevo estatuto de personal docente. Estábamos hablando sobre todo de curricularización, pero creo que estuvo como súper bueno como el debate sobre la evaluación de la extensión en sí misma como práctica docente. Entonces, lo primero que quería decir es que me parece que más allá de que siempre hay como una tensión y una cosa es lo que está escrito en los papeles y otra cosa es lo que pasa en la realidad, todos los que estamos en la universidad tenemos que ser como conscientes de eso, y que a veces uno en el como desarrollo de procesos, algunos de los hitos es lograr incluir dentro de los papeles en alguna clase de formulación una utopía, y después usamos eso que está en el papel para poder ir haciendo que esa utopía se vuelva algo más real, pero que parte de pasar de esas cosas que están en los papeles a la realidad, a hacerlo carne, es justamente que existan estos espacios en los que se discute y se habla sobre, en este caso, curricularización de la extensión o evaluación, o hay otras N temáticas en las que
tenemos que mejorar o trabajar o discutir colectivamente el punto. Creo que, entonces en ese sentido también como saludar a distancia. Creo que es uno de los grandes debes de los últimos años el discutir institucionalmente la evaluación en docente en términos generales, en particular de la extensión. Creo que sería positivo que pudiéramos promover instancias de discusión sobre qué estamos haciendo con eso en la facultad en general. Hay gente, digamos, no solo en la facultad, sino que también seguro, o sea, me consta que en Central hay aportes muy interesantes para hacer a la discusión en las distintas áreas. También hay gente en la facultad que trabaja y estudia en esas áreas y creo que es importante que valoremos eso. Ya tenemos un problema inicial importantísimo, porque es imposible, digamos, es muy difícil la tarea de leer los informes, porque digamos, los informes ni siquiera están todos en el mismo formato, ni siquiera siguen todas las mismas vías institucionales. Entonces ahí ya estamos generando un problema mucho más anterior a que sea una cosa como conceptual, sino más hasta muy bajada a tierra y concreta, que no estamos logrando como diseñar algunos canales que también sean justos para los propios docentes en cómo se les evalúa. Un detalle que sobre los informes a nivel como de instituto y colectivo, esto lo vinculo con, me apuro, esto lo vinculo con lo que decía José sobre que era importante pensar en evaluar para mejorar y no atar la discusión sobre la promoción de la discusión a la renovación de un cargo, digamos, en concreto, sino como empezar eso, sino esto que se trajo sobre, bueno, el pensar en los institutos o los departamentos de la facultad. Entonces acá se mencionó, bueno, qué bueno sería pensar en promover o pensar en la actividad del instituto o del departamento y las tres funciones a nivel del instituto y del departamento, porque cada uno de los docentes tiene perfiles diferentes. Entonces, pero cuando uno mira la actividad que hace el instituto o el departamento, puede mirarlo con otro tipo de, bueno, yo quiero que haya digamos, otro tipo de encare. Eso ya existe en los papeles, no pasa. O sea, el reglamento de institutos que está vigente en la Facultad de Ciencias hace muchos años, no me acuerdo el número concreto, creo que es el 13, uno de los artículos que tiene es que anualmente los institutos harán una proyección de su ejecución presupuestal y además un informe de sus actividades académicas. O sea, eso no está pasando. Pero quiero decir, ahí tenemos como una primera también puerta de decir, bueno, ¿por qué no empezamos por eso? Por empezar a... Y no es de la vista, me están pidiendo que informe. Bueno, vamos a sentarnos y decir, bueno, nosotros, el Departamento de Geografía o el Centro de Matemática, ¿qué estamos haciendo? Y hacerlo con esa concepción también amplia que traía Gabriel, como que en algunos lados en informes hemos puesto como extensión y actividades en el medio, como para escaparle un poco a esa discusión y pensar más en la promoción de algo que no es una discusión que está buena, pero que a veces con la curricularización ¿qué? Perdón. Con la curricularización creo que hay como un tema que es como general. La facultad en su momento decidió ir por el camino de hacer dos planes de estudio en el marco de la ordenanza de grado individualmente, sin un paraguas institucional. Eso, digamos, fue el camino que se decidió tomar en ese momento y ya tiene resultados como muy interesantes y muy positivos, como es el caso de la licenciatura en Ciencias Biológicas y su concepción y cómo trata la extensión. También nos ha generado muchos problemas y creo que podemos empezar a pensar si no es interesante pensar en que estamos en un momento de que algunas cosas sean políticas institucionales de toda la facultad, como por ejemplo la curricularización de la extensión. Y eso entonces ya no nos habla de un diálogo más o menos lento con las comisiones de carrera, sino decir, bueno, la facultad que quiere hacer con curricularizar la extensión, cómo, en qué términos, y eso con un poco de suerte tendremos la capacidad de hacerlo un círculo virtuoso con la generación de EFIs y la práctica de extensión docente. Creo que tiene que haber armonía con las reglas de la enseñanza, que decía José, ahí tengo todo para perder, porque Patricia puede decir que muchas veces en esto de
decir, bueno, generemos políticas institucionales, capaz que vimos primero que no solo los cursos de extensión tenían diferentes créditos para diferentes carreras, sino que los distintos cursos de la facultad tenían diferentes créditos y digamos, en el proceso como de resolver algunas de esas cosas, ha ido quedando en un segundo plano, bueno, lo quiero explicitar, porque si no Patricia va a decir, hace bueno, 6 meses que nos estamos por reunir. pues claro. Te digo yo. Y tal, creo que ahí también vamos a tener como un desafío como de escalar procesos, de cosas que ya no sean 2 EFIs, sino que sean 10 EFIs que haya por semestre para que los estudiantes puedan elegir, para que haya EFIs de todas las áreas, de las disciplinas de la facultad. Hay un tema ahí también con que pensar en una facultad que incorpora la actividad de extensión como obligatoria en las currículas y también, bueno, la oferta y hay EFIs con cupos, como algunos que hay una motivación por esos cupos, pero claro, los pocos EFIs y que tienen cupos y por el otro lado aumentar la demanda, entre comillas, de los estudiantes para hacerlos nos puede llevar a un lugar complicado también. Y me pareció muy interesante la experiencia de veterinaria también de incorporar las prácticas de extensión al dictado de las unidades curriculares en general de la facultad, y creo que eso también es un camino interesante para pensar. Hemos conversado bastante con la unidad de extensión para conocer un poco más profundamente y sabemos cómo se hace el tema, pero no hemos tenido como la forma, y con la pandemia fue peor, ni la oportunidad de repente sentarnos a empezar a pensar esta asociación de convergen diferentes materias. Hola, Pareja nos va a cuchillar. Como parece de la evaluación docente, la parte se nombró pila. Y justo hace un rato decías que la evaluación capaz que no tiene que ser cuantitativa, puede ser cualitativa. Me encanta la idea, pero ya no pudimos definir qué es calidad en la enseñanza y muchísimo menos pudimos definir qué es calidad en la investigación. Capaz que podemos empezar definiendo qué es calidad en la extensión para poder caminar hacia hacer una evaluación cualitativa de calidad. Puede ser un bardo bárbaro definir qué es calidad hablando de extensión, o puede ser hermoso, vayan a saber. Seguro, lo que se me ocurrió escuchando hoy es que capaz que, si no pudimos definir calidad en enseñanza y en investigación, capaz que extensión, que es un ámbito mucho más fértil ideológicamente, por decirlo de alguna forma, puede ser justamente donde empezar a definir calidad en algo en la universidad, que todo el mundo se llena la boca hablando de la calidad universitaria en todos los ámbitos, pero nunca nadie se anima a definir qué es calidad. Capaz que vamos a arrancar por ese lado y desde ahí construir todo lo que estuvimos diciendo. Capaz que esto para también otras charlas, hay un montón de... Es una área que genera conocimiento y es bastante prolífera en los últimos años, ¿no? Hay capaz respuestas para qué puede ser calidad en el... Sí, pero a lo que ves que no hay... Sé que hay respuestas en ámbitos especializados, específicos, que han discutido muchísimo sobre esto. De ahí a que esas definiciones sean abrazadas por nuestra institución, hay todo un camino. Que me lleva a lo otro que quería decir y cierro, que es que después de que disputamos entre nosotros, personas interesadas en venir a las primeras jornadas de extensión de la Facultad de Ciencias, queda todo, recordemos, que si llevamos a la mejor definición posible de lo que sea, leyendo a las personas que más investigaron y escribieron sobre esto, después van a tener sus representantes consejeros docentes que van a ir a votar al consejo, lo que se le cante a cada quien de ellos y pueden presentar absolutamente a nadie como siempre. Y ahora lo puedo decir como docente, antes pensaba como estudiante y ahora lo puedo decir como docente, tampoco me representan ahora. Entonces después hay que ver qué hacemos con toda esta cosa hermosa que generemos para que se haga carne del resto de la institución también. Qué difícil tus palabras para hacer. Igual un comentario, todas las evaluaciones docentes en la universidad son cualitativas. En el fondo son cualitativas. Solo que está escondida la calidad. No, la presión que hay y el valor que se le da al nombre es de trasfondo cuantitativo, pero la evaluación es cualitativa. Yo voy a, después de todas estas cuestiones que surgieron, que me parecen muy ricas y muy diversas, también creo que con un poco esto de la curricularización surgieron cuestiones convergentes y cuestiones muy divergentes, pero quiero hilvanar una serie de ideas para cerrar esto, ¿no? De que pensamos en esto de la curricularización de la extensión en cierta medida como reconocimiento a lo que es la labor estudiantil, es decir, que no sea una cuestión que uno lo termina haciendo por amor al arte, sino que también forme parte de ese reconocimiento, ¿no? De esa moneda de cambio que al estudiante se le refleja en su trayectoria académica.
pero que me parece que la contracara de esto, y también que es la más importante, tiene que ver con entender que son necesarias estas instancias de formación para el ejercicio profesional, ¿no? Como decía hoy José, de pensar en esto como un espacio necesario dentro de las carreras y que todavía tenemos en el debe de repensar por lo menos qué lugar tiene la extensión adentro de cada una de las carreras de facultad. Y como me presentaron y también vengo con la bandera de enseñanza, una de las cuestiones que me parece fundamentales para cerrar y que atravesó a todas las presentaciones, que tiene que ver con esto de combinar de alguna manera distintas disciplinas que es necesario de pensar, de alguna manera integrando las tres funciones que hacen a nuestra labor como docentes, ¿no? Entonces, ustedes hablaban de integralidad vinculando la extensión con las otras funciones. Yo voy a poner también sobre la mesa el vincular la enseñanza, y acá cierro con esto que propone José, en donde institucionalmente adentro de la facultad hay un espacio académico de trabajo conjunto que puede servir para promover estos espacios integrales, ya desde el vamos, desde el pienso institucional, ¿no? Que bueno, que es uno de los caminos posibles que puede tener la Facultad de Ciencias en todavía debate que sigue vigente para la implementación del Estatuto de Personal Docente y de cara a la reformulación de las unidades, por lo pronto, de extensión, enseñanza, educación permanente, ¿no? Entonces, bueno, tenemos adelante un ejemplo que nos puede orientar en qué es lo que quiere la facultad de estos procesos, ¿no? Si quiere generación de conocimiento, apropiación de estas funciones y un trabajo integral, interdisciplinario, pleno desde el pienso de la institución, ¿no? Cierro por acá, agradezco por la invitación y a todos ustedes por las presentaciones y bueno, no sé si me corresponde esta parte, pero vamos a pasar a la siguiente.